Buenas tardes, otra vez vamos a trabajar el quinto tema, que es organización de la información. Entonces ahí vamos a tocar organizadores gráficos, resúmenes, esquemas y actividades de aprendizaje. Entonces, sencillo. Eh, Partamos de la idea de que la organización de la información significa que vamos a encontrar estrategias para poderla colocar de manera ordenada, categórica y demás, pero en dos momentos, y eso hay que dejarlo claro. Hay un momento de cogida de datos, es decir, cuando tú, como la materia dice, estrategias de aprendizaje, pero de repente como que no hay diferencia entre aprender y enseñar o aprender y, ¿cómo decirlo? De ir a buscar información y traerla en la mente y utilizarla y manejarla es como complicadín. Entonces vamos a ver si podemos clarificar. O sea, en el momento en el que estoy comprendiendo, lo dije en el video anterior cuando hablé de interpretación de información. Um, eh, por cierto, también existe ahí dos cositas que se me pasaron, la interpretación de gráficos y de imágenes, ¿no? Generalmente se usan en presentaciones expositivas, donde prácticamente lo que hacemos es declamar o declarar lo que la lámina dice, amén de que vayamos a hacer algún énfasis sobre, en el caso de los gráficos, eh, interpretaciones sobre los datos, sobre las X y las Y, o sobre transposiciones entre años con las mismas variables siendo utilizadas. Por ejemplo, nacimientos en un año y nacimientos en otro, nacimiento de varones y hembras en uno y en otro, cosas así. Pero básicamente también podrías caer en la descripción como lo hace el INEGI. O sea, el INEGI simplemente presenta los indicadores y no hace ningún tipo de inferencia. En el caso de los estadistas inferenciales, los psicólogos y otros que trabajan data prospectiva, pues también tendrías que pensar en esto, ¿no? En que existe la posibilidad de pensar a futuro en base a lo que se tiene en el momento. Y diciendo obviamente lo que se tiene en el momento en base a los elementos que te arrojan los mismos datos gráficos, los gráficos. En el caso de las imágenes, bueno, generalmente nos permiten eh, eh, presenciar evidencia, es decir, presenciar evidencia de la existencia de algo, ¿no? Desde la célula, desde el esquema del sistema neuromotor, desde la célula, desde el organigrama, desde todo esto es demostrativo, es decir, es evidencia de que existen las cosas y de que tienen un nombre y un apellido y que existen en cierto lugar y en cierto espacio, ¿no? Por eso las imágenes son necesarias incluso en los juicios orales. Uh, Ahora sí, después de esos dos como puntitos que se me pasaron en la otra, en el otro tema, la organización, eh, ya había yo dicho, es una forma en la cual la mente piensa cómo distribuir conocimientos, de manera tal que si está en la etapa de adquisición, sea capaz de volverlos a observar de manera pronta, rápida, expedita y recordarlos, es decir, poderlos recordar y manejar, ¿no? En lo que se están llevando a la memoria, en lo que se están clarificando, en lo que pasan de la fase de comprensión a la parte del entendimiento. Estos son, y entonces ahí yo te recomendaría los organizadores gráficos que son los mapas conceptuales, ¿no? Porque el mapa conceptual te permite precisamente eso, tomar categorías clave que puedes hacerlos de forma circular, es decir, puedes colocar en el centro la categoría clave e ir sacando rayos, ir creando figuras que vas a ver obviamente en el material que te coloque en la clase. Eh, Puedes hacerlos de manera eh, descendente, puedes hacerlos de izquierda a derecha,
Puedes interconectarlos cuando hay ideas que tengan lazos o ciclos en los cuales se vuelvan a involucrar, como cuando te explicaba yo lo del comprender, entender y explicar. Cuando uno explica, mete a la otra persona en el ciclo del comprender, entender. Te permiten escribir conceptos como tal, es decir, definiciones, perdón, sobre un concepto, ¿no? Describirlo en sus características más importantes. Y obviamente con frases cortas, para que otra vez vuelvas rápidamente a poder hacer uso de la información cuando lo vuelvas a ver y te vuelvas a familiarizar de ello porque estás en la fase de la adquisición. También están los cuadros sinópticos, que estos usan signos algebraicos y llaves. Estos no usan círculos ni líneas conectoras, sino usan llaves, usan signos algebraicos y pueden estar de la manera siguiente, pueden ser descendentes o pueden ser izquierda-derecha. Generalmente en estos lo que se hace es se colocan palabras clave y yo no lo recomendaría para estudiar, yo lo recomendaría más para preparar una exposición o una presentación en la cual la persona domina tan bien la información que no necesita tanta data de apoyo o de soporte. El otro día decía mi jefe que ponemos la lámina, la diapositiva, como si estuviéramos haciendo una clase de plus porque es como TIC, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación. Pero en realidad lo único que estamos haciendo es como lo haríamos con un pedazo de hoja de cuaderno. Leemos la lámina al alumno, se la leemos a la supervisora de clase y se acabó. O sea, la lámina no tuvo ninguna función. Otra vez, esos son medios tecnológicos, pero no pueden sustituir a la didáctica del docente. Es decir, tú tendrías que estar dando las cosas. Bueno, en ese caso, ese sería el uso del cuadro sinóptico, ¿no? Un esquema que puedes usar solamente cuando ya tengas toda la información compilada, ya tengas la capacidad de entenderla y vayas a hacer una presentación de la misma, se llaman los mapas mentales. Tony Buzan creó los mapas mentales. Tony Buzan dijo que los mapas mentales estaban pensados como las neuronas, porque Tony Buzan es de los de la programación neurolingüística. Entonces él dijo que estaban pensados como la neurona, y tú sabes que las neuronas son células estrelladas que tienen dendritas, que son ramificaciones, axones, que son las líneas, las ramas que salen de la membrana de la célula, y tienen dendritas, que son los conectores que a través de electrólisis se conectan con otra dendrita y así intercambian información entre las neuronas. Él decía, bueno, vamos a crear esquemas gráficos como las neuronas, nada más que vamos a usar dos hemisferios, vamos a usar el derecho y el izquierdo. ¿Cuál es la condición del izquierdo? Bueno, que escribas, que hagas criptografía, es decir, que escribas conceptos o palabras claves, nada más, no significados, y coloques para el cerebro derecho imágenes que tengan una representación analógica o distintiva del concepto. No hay reglas para hacer los mapas mentales. Si alguien te dice que tienen que empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, no hay ninguna regla. Simplemente tú eres... O sea, el mapa mental es para el experto que tiene una ruta crítica para poder explicar el mapa. ¿Quién es el único que entiende el mapa? El experto, el que creó el mapa. No podemos poner a otra persona a interpretar el mapa de otra persona. Esa es una tontería. No podemos pedirle a un alumno que está en proceso de aprendizaje que haga un mapa mental, aunque hay necios que dicen que sí. El mapa mental tiene el uso también de colores ópticos. ¿Cuáles son los colores ópticos los que no causan tanta
distorsión o tanto obturación y apertura de la niña del ojo, del iris, como se le debe llamar clínicamente. Por lo tanto, negro y blanco no, y rojo y blanco no. Todos los demás son colores ópticos: el naranja, el verde, el azul, el café, el morado. Generalmente volvemos a la idea: partes de una neurona central y empiezas a sacar dendritas. En este caso pues son círculos, de donde empiezas a sacar rayos, y esos rayos son conectores que te empiezan a ligar con otras. ¿Cuál es la diferencia del mapa mental? Perdón, del mapa conceptual. Bueno, que aquí no pones significado, simplemente pones conceptos. Concepto entiéndase por la palabra clave, porque el significado es lo que describe las características, cualidades y cuantificadoras que pues tiene el objeto, ¿no? Colocas la palabra clave, colocas la imagen y así armas todo tu mapa. Puedes conectar neuronas con neuronas, es decir, puedes conectar círculos con círculos, puedes hacerlo de forma circular, puedes hacerlo expansivo, puedes hacerlo orientado hacia la izquierda, hacia la derecha, donde tú quieras. Es tu problema. El problema es que cuando tú lo veas te sirva para dar una explicación coherente y congruente de tu ruta crítica de la información que tú tienes, para que el otro pueda interpretarte. Dentro de los esquemas tendríamos que decir que son formas más burocráticas, por decirlo de alguna manera, en las cuales podemos colocar grandes cantidades de información en barras y columnas, o en columnas y filas. Para esto existen los clásicos cuadros de 2 entradas, los cuadros de 3 entradas y los cuadros de 4 entradas. Y también existen los esquemas gráficos donde superas más de 4 barras. ¿Para qué sirven los de 2 barras? Bueno, el cuadro de doble entrada es precisamente para hacer la operación cerebral llamada contrastación o comparación. Simplemente estás mostrando diferencias entre un elemento y otro que probablemente se han utilizado de manera errónea como iguales, o en el mismo campo en el que estás necesitan esa distinción para saber diferenciarlos y no quererlos usar de manera sinónima. En el cuadro de la tercera entrada, generalmente el tercero es un distractor o una variante que no se había observado en las primeras 2 variantes, que generalmente puede ser la variable 0 o puede ser un tercer factor que nunca se había observado en los otros 2 elementos que estabas tú manejando. Por ejemplo, tú puedes tener A, B y A' o B', y ahí estarías haciendo esa contrastación triple, ¿no?, entre A' y B, y también te permite hacer esa contrastación y comparación. Dije en el otro video contrastar significa diferenciar, y comparar, dije en el otro video, es encontrar lo más conveniente y utilizarlo, ¿no? Y en los cuadros de 4 entradas puede ser que tengas en tu conciencia 2 grupos expuestos al mismo tiempo. Por lo tanto, 2 y 2 son 4 grupos de un mismo género, y entonces por lo tanto estás tratando de encontrar esas diferencias entre esos cuadros o esquemas. Pueden tener en las abscisas o en las ordenadas, pueden tener el nombre de la columna o de la barra, pueden tener el nombre de la la característica a enunciar en la abscisa, y generalmente, bueno, las barras por dentro llevan todas las características que se están diciendo que van a cruzar entre X y Y. Obviamente cuando decimos X estamos hablando de las ordenadas, y cuando decimos Y hablamos de las abscisas. Perdón, abscisas es X y ordenadas es Y. Y entonces ahí uno escribe o redacta, y generalmente tiene que verse en la barra
qué es lo que se está diferenciando en los 4 momentos, ¿no? Ya sea que exista, no exista o exista de forma diferente, ¿no? Generalmente se utiliza la palabra no aplica o no existe cuando no está presente la característica, el objeto o el elemento dentro de lo que estás tratando de diferenciar. Por otra parte están los resúmenes, que es perdón, a veces al cuadro sinóptico también lo llaman esquema. Dentro de los esquemas también, antes de pasar a los resúmenes, dentro de los esquemas también están los organigramas y los fluxogramas. ¿Cuál es la diferencia entre el organigrama y el fluxograma? El organigrama es simplemente presentar nombres o categorías, ya sea burocráticas o académicas, que vayan en un orden ascendente o descendente o circular, pero no hay líneas de comunicación entre sí, simplemente está la presentación del esquema tal y como se supone que está conformado, se acabó. Mientras que, como su nombre lo indica, fluxograma quiere decir el fluir de los datos o de la información o de los gráficos. Entonces ahí sí estamos encontrando líneas de comunicación, y entonces tú puedes observar líneas punteadas o líneas perfectamente marcadas. ¿Qué significa la línea punteada? Comunicaciones esporádicas entre, no sé, el director general y el área de mantenimiento. Quiere decir que rara vez, y solo si es muy necesario, tendrán que tener relación entre ellos. ¿Por qué? Porque en el mismo fluxograma habrán otras jerarquías que tengan que responder a las necesidades del área de mantenimiento. Por lo tanto, no sube el esquema. El fluxograma también te permite encontrar relaciones departamentales, relaciones funcionales, valga la expresión, es decir, relaciones eficientes, intradepartamentales, interdepartamentales, y generalmente se utilizan en el área de la administración. Ok, ahora sí puedo pasar a los resúmenes. ¿Qué es un resumen? ¿Cuál es la diferencia con todos los esquemas que te acabo de decir? Bueno, aquí lo que hacemos en el resumen es tratar de localizar ideas principales y secundarias. Y generalmente las ideas principales están en las primeras, si es un documento de ensayo, en las primeras 3 hojas. Y de manera resumida en la introducción y en el cierre. Por párrafos, pues generalmente los 3 primeros párrafos son los que exponen la situación a interpretar, y después vendrá un punto y coma, o vendrá una coma larga que derivará en la interpretación de esa idea principal que está en esos primeros 3 renglones. Normalmente ya los escritos deben tener por regla 5 a 6 renglones, no más, por párrafo. Hay presentaciones, o sea, cuando tú vas a sacar la información, hay presentaciones, sobre todo en los blogs, cuando son cosas comerciales, donde las palabras clave o las categorías importantes vienen en negritas, para que la misma persona pueda ubicar esos segmentos y rápidamente los asimile y sepa de qué se está tratando el texto, ¿no? Sin necesidad de pasar a todos los conectores, las preposiciones, las conjunciones, las disyunciones, los artículos o los sustantivos. Simplemente ubica la palabra clave, la categoría, y empieza a encontrar conexiones en las categorías que las mismas negritas te van marcando, ¿no? No confundir con el hipertexto. El hipertexto te dice que la palabra clave te puede llevar a otros textos para profundizar con esta información. El resumen trata de rescatar de manera lo más literal posible extractos de información de un documento base amplio, pero que por lo tanto tiene muchas cosas que, si bien son útiles, no son tan trascendentes para la funcionalidad de lo que nosotros estamos investigando.
No es que dejen de tener importancia en el mismo documento escrito, pero para el momento en el que, lo dije en las preguntas de la selección de información, qué características, cuánta, dónde, cuándo, y que incluso lo dije en el buscador, si tú estás buscando aparato fonoarticulador, pues te van a aparecer dibujos, esquemas, ejemplos, videos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú estás produciendo o estás creando una solamente las funciones del aparato fonoarticulador, bueno, evidentemente tú lo que tienes que hacer ahí es recuperar la información que solamente requiere de las funciones. Entonces tú te vas directamente al documento y empiezas a buscar estas letras negritas o estos subtítulos negritos donde dice funciones y empieza a aparecer ahí la información y eso es lo que tú vas a copiar de toda la totalidad del documento. A lo mejor ahí viene características fisiológicas, a lo mejor ahí viene patologías, a lo mejor ahí viene formas de ejercitación, etcétera, 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 pero a ti te encargaron tu interés es solamente las funciones del aparato fonoarticulador, entonces eso es lo único que tú vas a estar tratando de acoger, ¿no? Básicamente un resumen puede ser de una cuartilla, no excede más, porque lo que quieres otra vez es esta acogida de información pronta. Generalmente el resumen se usa para volverlo a recuperar y para volverlo a estudiar cuando vas a complementar un trabajo que tú estás haciendo. Bueno, recuerdas que tienes ahí el resumen y te puede servir para extraer ideas. De hecho, tú puedes poner ahí una pequeña bibliografía y poner las páginas de donde hiciste los resúmenes para después referirlos en los contenidos de aprendizaje, o perdón, de exposición que estés haciendo en una clase o en una muestra o algo que estés presentando, un documento. Y por último, actividades de análisis. Actividades de análisis. Yo te diría que es esto que acabo de comentar en el otro video, pero lo voy a recuperar aquí un poquito. Analizar, contrastar, comparar y sintetizar son las 4 funciones fundamentales del cerebro cuando estamos en procesos cognitivos. Cuando tú estás haciendo análisis, lo que estás haciendo es descomposición en partes. Entonces las descomposiciones en partes requieren eso, saber qué es lo que estás descomponiendo, ¿no? Generalmente cuando estamos empezando a leer un nuevo documento, queremos copiar todo, o queremos presentar todo, o queremos hablar de todo, porque no tenemos clara cuáles son las partes que vamos a utilizar. Entonces queremos hablar de todo, ¿no? Queremos hablar, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio del aparato fonoarticulador del que te hablaba, pues queremos hablar las patologías, queremos hablar las definiciones, queremos hablar de la estructura genómica, de las carencias, no, espérame, ¿qué es lo que te pidieron? Y eso es lo único de lo que tienes que hablar. Entonces el análisis te permite descomponer en partes, incluso descomponer en partes la parte que te tocó analizar, porque hay conocimiento tan complejo que solamente una propia parte se vuelve a descomponer en partes. Y es reconocer las estructuras o lo que llamaríamos el circuito del concreto abstracto y luego concreto pensado. Tomar esas partes y llevarlas a una contrastación con conocimientos previos, con conocimientos de otros expertos, y tratar de entender de qué se trata lo que tengo en la mano. Es decir, si mis recursos alfabéticos me permiten acceder a una información asertiva, o requiero de un experto que me reafirme si mi construcción discursiva y mi forma de accesar a la información es coherente y correcta. Si no es así, pues entonces tengo que resignificar. Por eso es necesario esos acercamientos. Por eso te hablaba del comprender, entender, explicar de los otros esquemas.
En este caso, me parece que como estamos en la organización de la información, lo único que estamos diciendo es qué coloco primero y qué coloco después. Bueno, sencillo, coloca o al análisis, piensa primero en la categoría central. Sí, siempre insistir en eso, y eso en investigación es fundamental para una tesis. ¿Cuál es la categoría central? Bueno, pues es el tema del cual estás haciendo tu trabajo o tu interés principal, el aparato fonoarticulador y sus funciones. Entonces, de ahí, cuando oyes funciones, entonces ahí vas a tener varias funciones. Entonces puede ser comunicar, sentimientos, emociones, ideas, sonidos, estados anímicos, etcétera. Entonces empiezas a romper otra vez el todo el todo parte en más partes y tienes que empezar a hacer uso de esas otras partes. Tú puedes incluso decir cosas que parece que no tienen que ver con el sistema, pero como es un aparato, está dentro de otro sistema, entonces puede ser sinérgico. Ejemplo, el aparato fonoarticulador te sirve para respirar. El aparato fonoarticulador te permite deglutir. El aparato fonoarticulador te permite eh, externar ideas, externar estados anímicos, externar en onomatopeya una sensación orgánica, entre otros. Entonces tienes que tener muy claro eso, porque a veces la complejidad no nos permite acercarnos adecuadamente a lo que te estoy diciendo, a hacer el análisis. Entonces rompes, más o menos determinas a través de un experto, a través de otros documentos, ordenas en base a eso que encontraste, categorizas, eh, construyes palabras cognado, palabras clave, palabras asociativas que permitan hacer conexiones clave, que te vuelvan a hacer la posibilidad de la evocabilidad, que es la memoria. Y entonces ahí estamos haciendo lo que se llama la síntesis, y ya pasamos la parte del análisis, ya hicimos estas rupturas, ya vimos que sí queríamos de esa ruptura y que no queríamos de esa ruptura, y entonces empezamos a hacer la síntesis. Y en la síntesis es otra vez esos organizadores gráficos que nos permiten acomodar las cosas de tal manera que podamos conducirnos en ese nuevo ecosistema alfabético para poder dar a conocer las cosas. Y entonces, después de ahí, entonces llegamos y lo presentamos como el abstracto, como el concreto pensado. ¿Qué es el concreto pensado? La realidad tangible, medible, verificable, cuantificable, comprobable, pero ahora ya es interpretable. ¿Por qué? Porque ya tienes el conocimiento para poderlo interpretar. Siempre recuerda, y eso lo voy a decir siempre en investigación, siempre recuerda que cuando uno conoce nuevas cosas, uno deja de estar ciego en esa realidad o en ese momento. Cuando tú conoces conceptos, ideas, características, operaciones, funciones, texturas, formas y demás, tú tienes apertura para ver cosas que antes no podías ver porque tus limitaciones cognitivas no lo permitían, no porque tengas un problema funcional cerebral, sino simplemente porque tus acercamientos a esa realidad estaban limitados por la ignorancia. Y recuerda que todo esto de la organización gráfica, para ir cerrando, tiene la vital importancia de llevarnos a las memorias. Y cuando se trata de lo profesional, pues esperamos que sean las memorias a largo plazo, es decir, que no requieran del estimulador para que pueda presentarse la evocabilidad. Entonces, esto solo se puede hacer con esta ejercitación autodirigida y autodidáctica que te permiten los organizadores gráficos, que ya lo dije en otras clases que nos vimos de manera presencial. La idea es que te vuelvas también tú autogestivo, autodidacta, autorregulado, ¿no? Y eso requiere, bueno, esta disciplina. Entonces, cuando ya te acerques otra vez a ese conocimiento que ya recibiste, ya no te sea difícil asequir a él, porque ya lo tienes de una forma tal que puedas volverlo a traer a la mente en su totalidad o en las partes que son esenciales para ti, para poder interpretar esa realidad en la cual vas a estar navegando a lo largo de tu vida laboral, y que por lo tanto pues tienes que vas a tener que siempre estar sabiendo utilizar, ¿no?
Pues espero que te sea útil y nos vemos en la siguiente clase.